Transcurría el jueves 12 de octubre aproximadamente a las 9 de la mañana. El avión despegaría el vuelo con destino a Chile. Al día siguiente, jugadores de rugby junto con su familia se estrellarían en la cordillera. 29 personas lamentablemente perderían la vida, pero otras 16 dieron lugar a una de las más increíbles historias de supervivencia. El accidente del vuelo 571 de la Fuerza Uruguaya en los Andes es uno de los eventos que acabaron por convertirse en fenómeno mundial y que en su momento hicieron que miles de personas fijaran su mirada en la televisión. Aunque este hecho tiene una historia bastante interesante y emotiva de cómo lucharon para sobrevivir, los medios se centran más en la parte morbosa de lo sucedido, dejando de lado su trabajo en equipo y valentía frente a las dificultades que les tocaba vivir. Por eso hoy hablaremos del antes, durante y después de esta tragedia, que dejó huella en la historia, y conforme pasa el video, pregúntate, ¿qué serías capaz de hacer para mantenerte con vida? ¿O cuánto estás dispuesto a aguantar? Antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas y active la campana para no perderte más hechos históricos como este. Transcurría la mañana del octubre de 1972, el equipo amateur Hall Christian Club, proveniente de Montevideo, Uruguay. Aquel equipo de rugby fue invitado a Santiago de Chile a jugar un partido contra los Hall Boys, una formación de rugby inglés. El jueves 12 a la mañana en el principal aeropuerto internacional de Carrasco se encontraban los 40 pasajeros que abordarán el avión FAU 571. El cual era un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. El coronel Julio César Ferradas era un experimentado piloto de la Fuerza Aérea. Lo acompañó de copiloto el teniente coronel Dante Héctor Lagurara. Ellos serían los responsables de llevar a los 40 pasajeros a Santiago de Chile. Ya con los pasajeros a bordo listos para despegar, la aeronave partió del aeropuerto el 12 de octubre de 1972. Todo iba bastante bien, hasta que un frente de tormenta sobre la cordillera de los Andes los obligó a detenerse durante la noche en Mendoza, Argentina. El día siguiente, el clima del 13 de octubre también afectó el vuelo. Esa mañana, las condiciones sobre los Andes no habían mejorado, pero se esperaban cambios para las primeras horas de la tarde. El piloto esperó y despegó a las 2:18 p.m. A las 3:21, Lagurara comunicó por radio al aeropuerto de Malargüe su posición y les dijo que llegarían a los 2.515 metros de altura del Paso Planchón. Este es el punto de traspaso del control del tráfico aéreo de un lado de los Andes a otro. Una vez cruzadas las montañas de Chile, al sur de Curicó, se suponía que la aeronave giraría hacia el norte e iniciaría un descenso hacia el aeropuerto de Pudahuel, en Santiago. Pero lamentablemente, esto no fue lo que ocurrió. Durante el vuelo todo parecía ir bastante normal. Ramón Sabela, o conocido como Moncho, cuenta que varios estaban sacando fotos a las imponentes montañas de la cordillera. Algunos entraron en la cabina para tener mejor visión del paisaje. Entre risas y carcajadas, los jóvenes jugaban adentro del avión, pasándose la pelota de un lado a otro. También se sacaban fotos, dando así una de las más famosas fotos antes del desastre. De un momento a otro, el avión entró adentro de la tormenta, navegando a ciegas. El piloto estimó que estaban cerca de su llegada. Pidiendo permiso para descender, el operador ubicado en Santiago los autorizó. Uruguaya 571. Uruguaya 571, Santiago. Buenas tardes, Santiago. Uruguaya 571 sobre Curicó. Lo que ni el piloto ni el operador sabían era que estaban bastante lejos de su destino. Cada vez las turbulencias eran más fuertes y constantes, pero los jóvenes se lo tomaron con mucha calma. Todo estaba bastante tranquilo, hasta que un importante segundo pozo de aire logró que las maletas se caigan de sus lugares. El copiloto cometió un grave error al pensar que habían llegado a su destino e inició la maniobra de aterrizaje. El avión comenzó el descenso de forma manual, entre la niebla de una tormenta en desarrollo.
Por la ventana se lograban ver cada vez más cerca las montañas. En un momento dado, cuando las nubes se disiparon, se podían observar cómo estaban entre medio de ellas. El avión se venía abajo, el choque era inminente, nadie sabía qué iba a pasar. Instintivamente comenzaron a rezar y a gritar por el miedo y desesperación. Todo estaba vibrando, parecía que todo iba a reventar. El avión se metió en una trampa de la cordillera. En un intento desesperado por salir, uno de los pilotos guió el avión a una de las partes de la montaña que aparentaba ser más baja, pero lamentablemente por muy poco no logró alcanzar la cima y se estrelló contra los dientes de los cerros. Perdió el ala derecha del avión y también la cola, llevándose así varias filas de pasajeros a las profundidades de las montañas. Pero esto no termina aquí. Un tercer golpe impacta sobre el ala izquierda, arrancando parte del techo, dejando solamente el fuselaje. La parte restante de lo que queda del avión se deslizó por la montaña a 350 km por hora. La distancia que recorrió el avión fue de unos 725 metros, seguido de chocar contra el hielo y la nieve, en un glaciar al que años más tarde se lo conocería como el glaciar de las lágrimas. Al impactar el fuselaje del avión por la fuerza de la inercia que llevaba, los pasajeros restantes se amontonaron hacia adelante, dejando a algunos en coma y otros gravemente heridos por los vidrios rotos y múltiples golpes. Al menos 4 murieron por el impacto del fuselaje al chocar contra el glaciar, que arrancó los asientos restantes de sus anclas y los arrojó a la parte delantera del avión. Lamentablemente 3 miembros de la tripulación y 10 pasajeros no pudieron sobrevivir a aquel accidente en avión. Varios otros murieron poco después debido a las gélidas temperaturas y sus graves heridas. Apenas el fuselaje se detuvo, hubo un silencio profundo. Se podía sentir la brisa fría que entraba adentro de lo que quedaba del fuselaje por medio del gran agujero que se abrió al impactar con la sólida montaña. Roberto Canese y Gustavo Cervino eran unos estudiantes de segundo año de medicina. Fueron los que actuaron inmediatamente para evaluar la gravedad de los 33 pasajeros y tratar a los que más chance tenían de sobrevivir. No podían aceptar la cruel realidad del hecho. Al querer salir del avión tenía que pasar encima de los demás que se encontraban en el piso, lo cual varios no se sabían si habían perdido la vida o estaban en coma. Al salir del avión todos se quedaron perplejos por las inmensas cordilleras cubiertas de nieve que los rodeaban. Allí se dieron cuenta que estaban totalmente desconectados de toda civilización. Con la tormenta de nieve y los 3.570 metros sobre el nivel del mar, se hacía imposible respirar y el clima tampoco era muy agradable. Se registraba para esa fecha 30 grados bajo cero y peor aún, los pasajeros no estaban preparados para un clima bastante frío. Los pasajeros estaban gravemente heridos, desde quebraduras hasta fracturas cerebrales. Esas eran las heridas que se tenían que tratar. Lastimosamente, el médico del equipo no sobrevivió al impacto. Solo 33 personas permanecían con vida después del terrible impacto. Increíblemente, algunos pasajeros resultaron ilesos o con tan solo heridas leves. De inmediato, el capitán del equipo de rugby llamado Marcelo Pérez organizó a los ilesos para ayudar a liberar a los que seguían atrapados y a los heridos. Llegada la noche oscura y fría, los 33 pasajeros se refugiaron en el fuselaje, sin comida suficiente, sin agua, sin vestimenta adecuada y soportando temperaturas iguales o mayores a 30 grados bajo cero. A la mañana siguiente varios pudieron despertar con vida. Amanecer por primera vez en la montaña fue una alegría para varios, porque muchos pensaron que no sobrevivirían a esa noche. Pero para 4 pasajeros no fue la misma historia. Fallecerían Francisco Aval con apenas 21 años, Julio Martínez, el copiloto Héctor Lagurara y Graciela Augusto de Mariani. La noticia era furor en toda América Latina. Las tapas de los diarios y cada canal de noticia pasaban la última hora de lo ocurrido. Todos estaban expectantes y preocupados por los pasajeros.
Aviones argentinos, chilenos y uruguayos se sumaron a la búsqueda de los sobrevivientes. Las autoridades inmediatamente comenzaron a buscar la aeronave y sobrevolaron el lugar del accidente varias veces durante los siguientes días, pero no pudieron ver nada entre la nieve. Durante varios días, las partidas de rescate intentaron localizar los restos del avión, sin éxito. Incluso algunos aviones estuvieron cerca del lugar, pero muy alto. Los sobrevivientes movían sus manos de un lado a otro para llamar su atención. Además, hicieron una cruz con sus maletas para que lograran verlos. Las horas pasaban, el sol se estaba ocultando y la esperanza se empezaba a derrumbar, porque nadie los había encontrado. Los aviones y helicópteros salían y volvían del aeropuerto, sin noticias, sin pista de dónde pueden llegar a estar y sin sobrevivientes. Las familias de los desaparecidos estaban llenos de impotencia, desesperación y tristeza. Nada se podía hacer, solamente esperar un milagro. Los supervivientes carecían de vestimentas adecuadas, entonces se organizaron para resistir las duras condiciones imperantes. Roberto Canessa fue quien propuso soluciones para todo. Fabricó además elementos y utensilios ingeniosos, como alambiques y guantes con los forros de los asientos del avión que se desprendían con facilidad, botas con los cojines de los mismos para evitar hundirse en la nieve al querer trasladarse, y anteojos con el plástico tintado para resistir el frío y el escandilamiento de la nieve. Para evitar la hipotermia, en las noches más frías se daban masajes para reactivar la circulación. Al 10º día encontraron una radio que se pudo lograr conectar a la antena del avión. Increíblemente captaba emisoras uruguayas. Expectantes y atentos querían saber la última hora de las noticias de sus familias y sus amigos, hasta que una noticia les parte el alma. Abandonaron la búsqueda aérea. Las intensas nevadas registradas en la cordillera terminaron el intento de la salida de rescate aéreo del avión uruguayo desaparecido. Solo continúa la labor terrestre del cuerpo de carabineros y por su parte Carlos Páez Vilaró y el doctor. Dándoselos por muertos y sintiéndose abandonados, la salida de ese lugar quedaba pura y exclusivamente en responsabilidad de cada uno. Lamentablemente, los que estaban gravemente heridos empiezan a ponerse de mal en peor y sus heridas cada vez son más difíciles de tratar. El día sábado 21 de octubre muere tristemente Susana Parrado en los brazos de su hermano Nando. Ya han pasado varios días desde que el avión se estrelló. Gustavo, Numa Turcati y Daniel Maspons subieron donde el avión se deslizó. Empezaron a escalar y subir hasta llegar a la cima. Ellos esperaban ver las praderas verdes de Chile o algún tipo de civilización. Al levantar la vista y observar el panorama, lo único que encontraron fue 150 kilómetros de montañas cubiertas de nieve. 17 días después de la caída, el domingo 29 de octubre, la cordillera los pondría a prueba una vez más. Una nueva tragedia se cernió sobre el resto del avión y los muchachos. En la noche, cerca de las 23, una avalancha de nieve se deslizó y sepultó los restos del avión, ingresando por la parte posterior, arrastrando el muro provisional y sepultando a quienes dormían en su interior. La avalancha se llevó la vida de 8 personas. Entre ellos estaban el sargento Carlos, que era mecánico del avión, Daniel Maspons, Juan Carlos Menéndez, Liliana Navarro, la esposa de Javier, Gustavo Nicolich, Enrique Platero, Diego Storm y el capitán del equipo de rugby, Marcelo Pérez. Los cuerpos fueron trasladados y sepultados por sus 19 compañeros restantes. A mediados de noviembre fallecieron 2 chicos más a causa de la infección de sus heridas. Los supervivientes disponían apenas de alimentos, a pesar de que durante los días posteriores al accidente racionaron la comida que disponían. Pronto se mostró insuficiente. Ya era el día 42 y los recursos estaban completamente escasos. Realizando pequeñas expediciones fueron conociendo más y más las montañas que los rodeaban. A 2 kilómetros encontraron la parte de la cola del avión, logrando encontrar algunos chocolates y un poco de licor, aunque esto no sería suficiente. 12 días después se le acabó su última ración de comida. Ya era el día 54,
Muchos se veían completamente debilitados física como mentalmente. Su espíritu se estaba desvaneciendo poco a poco. Estaban a punto de morir por inanición. No hubo más opción que recurrir a la antropofagia de quienes estaban enterrados en las afueras. No fue una decisión fácil de tomar, y en un principio algunos rechazaron hacerlo, si bien pronto se demostró que era la única esperanza de sobrevivir. Muchas consideraciones pasaron por el tema religioso cristiano. Pronto se impuso la regla o exigencia de no utilizar como alimento a ningún familiar cercano, ni tampoco a algún fallecido femenino, como el caso de las 2 mujeres Parrado. Era el día número 60 en las cordilleras de los Andes. El lunes 11 de diciembre a la mañana, Gustavo estaba conversando con su amigo Alfredo Daniel. Al lado de ellos, descansando, se encontraba Numa Turcati, un estudiante de Derechos. Al hablarle, no había respuesta de parte de él. Preocupados, Gustavo y su amigo lo intentan despertar, pero fue inútil. Lamentablemente falleció. Todos se enteraron y fueron a verlo. Lo levantaron entre todos, y cuando ven su mano tenía un papel escrito. Gustavo lo leyó en voz alta para todos. Su testamento expresaba lo que él sentía segundo antes de fallecer. Al ver cómo se ayudaban entre todos mutuamente, lo motivó a escribir sus últimas palabras, escritas en papel basado en Juan 15:13. No hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Numa Turcati, que no quería comer carne humana, murió el día 60 con un peso de 25 kilos. Conmovidos por las grandes palabras de su amigo que no pudo sobrevivir, planearon para el día siguiente una expedición para encontrar alguna salida de ese lugar. 60 días después del accidente, los sobrevivientes tomaron una decisión y debían alejarse del campamento y buscar ayuda. Al día siguiente, el 12 de diciembre de 1977, Fernando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicentín parten en busca de su ayuda. El tercer día de marcha, Antonio resbala y se crea una lesión, por lo que deciden enviarlo de vuelta. También le pidieron que dejara su ración de carne, ya que el trayecto sería más largo de lo calculado. 10 días después de partir de los restos del fuselaje, llegan a la precordillera curicana del sector de los Maitenes. El miércoles 20 de diciembre, recogiendo leña para el fuego, ven en la orilla 3 hombres a caballo. Parrado los llamó, pero el ruido del río imposibilitó la comunicación. Uno de los hombres al otro lado del río vio a Parrado y Canessa y gritó: «¡Mañana!». Al día siguiente el hombre regresó, garabateó una nota, la pegó con un lápiz y una piedra con una cuerda y lanzó el mensaje al otro lado del río. Parrado respondió: «Vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando y tengo un amigo herido arriba. En el avión queda 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida, estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos?». Sergio Catalán, un arriero chileno, leyó la nota y les dio una señal de que entendía. Luego montó caballo hacia el oeste durante 10 horas para traer ayuda. Transmitieron la noticia de los supervivientes el comando del ejército en San Fernando, Chile, quien se comunicó con el ejército en Santiago. Carlos García solicitó 3 helicópteros e inmediatamente se trasladaron hacia el sector Los Maitenes de Curicó para organizar de inmediato el rescate. Una vez allí, los rescatistas interrogaron a Parrado y a Canessa. La niebla se levantó a eso de las 12 horas y Parrado sirvió de guía a los helicópteros. Nando abordó el helicóptero. Atrás lo seguía otro más con el equipo aéreo de rescate. El tercer avión de rescate quedó en reserva en el lugar que ya estaba siendo invadido por periodistas. Se rescataron a 6 de ellos en ambos aparatos. El resto se tuvo que quedar una noche más en compañía de los miembros del SAR. A la mañana del sábado 23 de diciembre, tras ser rescatados, llevaron a los 8 supervivientes restantes a hospitales de Santiago para su evaluación. Fueron trasladados por una variedad de condiciones, incluyendo mal de montaña, deshidratación, congelamiento, huesos rotos, escorbuto y malnutrición. Cuando se conoció la noticia de que algunos sobrevivieron al accidente,
Una avalancha de reporteros internacionales comenzó a caminar varios kilómetros para entrevistar a Parrado y a Canessa sobre el accidente y su terrible experiencia de supervivencia. Muchos dieron sus declaraciones de su punto de vista de cómo vivieron sus propias pruebas. A pesar de las dudas iniciales, los sobrevivientes pronto reconocen y justifican que han debido de recurrir a la antropofagia para poder sobrevivir. En un principio lo negaron, alegando que en Mendoza adquirieron grandes cantidades de chocolates, conservas, queso y licores. Pero el hecho quedó al descubierto cuando los diarios chilenos, El Mercurio, publicaron fotografías de restos humanos cerca del fuselaje. Estas no se habían dado a conocer. Los supervivientes se vieron obligados a dar una conferencia de prensa para hablar del asunto. Agradecieron profundamente la comprensión de familiares de los fallecidos, quienes los apoyaron en todo momento. Un mes más tarde, una expedición por tierra y aire llega al lugar del accidente. Los restos de los fallecidos fueron enterrados en un lugar situado a 800 metros del avión, sin riesgo de aludes. Sobre la tumba se colocó una cruz de hierro en honor de las víctimas. Se colocaron dos placas, las cuales rezan: "El mundo a sus hermanos uruguayos", y otra: "Más cerca, oh Dios, de ti". Fueron 16 los sobrevivientes, ninguno de los tripulantes y solo 5 jugadores del club de rugby. Los fallecidos fueron sepultados en una fosa común. Actualmente el lugar es visitado y tiene una cruz de hierro en memoria de los fallecidos y diversas cosas que iban en el vuelo, tales como botines de rugby y partes del avión. En 1973, madres de 11 jóvenes fallecidos en el accidente aéreo fundaron la biblioteca Nuestros Niños en Uruguay para promover la lectura y la enseñanza. El lugar del accidente atrae a cientos de personas de todo el mundo que rinden homenaje a las víctimas y los sobrevivientes y tratan de comprender cómo sobrevivieron. En marzo de 2006, las familias de los pasajeros del vuelo hicieron construir un obelisco negro en el lugar del accidente en memoria de los que murieron y los que pudieron sobrevivir. Me siento casi feliz porque voy a sacar a los compañeros. Hasta que no los saque no voy a ser feliz completamente. Y por los compañeros que fallecieron estoy contento porque sé que están en el cielo. En nuestro próximo video veremos el terrible terremoto ocurrido en México, sus brutales consecuencias y una fecha que quedaría marcada para la historia.